Reforma electoral. Esta mínima reforma aumentó la presencia de partidos opositores con registro en la Cámara de Diputados. Se mantenía la continuidad en tres aspectos básicos. Número 1. El PRI seguía con pleno control en las elecciones. Número 2. En el PRI se negociaban candidatos. Número 3. La participación de opositores eran muy secundarias. El PRI postuló a Luis López Portillo y el PAN, que no podían hacer competencia. Tuvo problemas con dos grupos internos, ya que uno quería participar y el otro no hasta que fueran legales las elecciones. Con esto el Estado mexicano enfrentaba el riesgo de la ilegitimidad de las elecciones. Ya con el gobierno de López Portillo se avanzó hacia la reforma política. Hubo una nueva ley electoral en 1977 que fue la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, gracias al secretario de Gobernación Jesús Reyes, la cual hablaba de, inciso A, disminución de los requisitos legales para el registro electoral del partido. Inciso número 2. Número proporcional en cuanto a la cantidad de diputados del Congreso de la Unión por partido. Inciso número 3. Sistema de la República en la elección de ayuntamientos de los municipios. Aún así, esta ley fue insuficiente en lo justo y democrático. Desarrollo compartido. 70-76. A fines de los 60, en el desarrollo estaba en crisis e entró Echeverría como crítico de este modelo debido al malestar social con un crecimiento de la economía y redistribución de la riqueza. Incentivar el desarrollo y compartir los beneficios por los sectores sociales. En el primer año hubo cautela y reducción del gasto público en el campo, respondió a las invasiones de predios con la represión militar. El desarrollo se impulsaba el crecimiento con el gasto público y las presiones inflacionarias provocaban medidas contraccionistas y desaceleración. El gasto público era finjado por la escasa recaudación fiscal y préstamos externos. El eje federal modernizó el sistema tributario para aumentar los ingresos del gobierno. Se multiplicaron las agencias de gobierno con créditos de apoyar al campo y existió participación del Estado en el proceso productivo y distributivo con empresas estatales. Causas del desarrollo estabilizador. Número 1. Fuerte crecimiento de la deuda externa con Echeverría, que aumentó en un 360% en su sexenio. Número 2. Desaceleración del crecimiento del PIB, que descendió y quedó menor la tasa del crecimiento de la población. Número 3. Agudo desequilibrio de la balanza comercial. Se orientó el crecimiento hacia adentro con barreras arancelarias. Los productos mexicanos no eran competitivos. Se compraba tecnología extranjera. Número 4. Inestabilidad cambiaria. El creciente déficit comercial tuvo que devaluar la moneda e incluso en el sexto informe de gobierno de 1976. La paridad cambiaria se dejó en flotación y provocó la devaluación del casi 100% porque se debió devaluar antes. La moneda es la mercancía que representa la unidad del valor único y determinado aceptado por todos. La emisión del circulante debe de estar respaldada por la cantidad de bienes y servicios que el país produce. Especulación y fuga de capitales. La economía era peligrosa y los inversionistas se retiraron del proceso productivo. Cambiaron moneda nacional por extranjera y la dolarizaron. Aumentó demanda de divisas, se devaluó la moneda, el dólar se elevó. Las ganancias de la especulación generalmente van al extranjero o a naciones con economías estables. El financiamiento externo. La primer vía para obtener divisas con López Portillo fue el petróleo, la segunda el endeudamiento externo. Para impulsar la industria petrolera se requerían divisas y la exportación pagaría la deuda a mediano plazo. Sin embargo, la crisis interna a finales de los 70 tuvo varios factores a considerar. Inciso número 1. Declinación generalizada de la tasa de ganancia. Número 2. Pérdida de dinamismo productivo para la superproducción de mercancía. Número 3. Subutilización del capital productivo que provocaba inflación y desempleo sin inversión productiva en los mercados financieros internos. El excedente monetario. Dinero que no era invertido, era para créditos para países desarrollados, para los del tercer mundo con pocas restricciones, por eso se endeudaron. Por causas internas del fracaso de la alianza de la producción.
Número 1. Crecimiento desmedido de las importaciones, acumulación de la deuda externa y desequilibrios comerciales. Número 2. Influencia de los estímulos del campo. Número 3. Mantenimiento de una planta productiva ineficiente y poco competitiva. Número 4. Fuerte aumento del gasto público corriente. Número 5. Inflación, especulación financiera y fuga de capitales. Causas externas del fracaso de la alianza de la producción. Número 1. Brusca caída de los precios del petróleo. Y número 2. Altas tasas de interés. El balance final. Los desequilibrios estructurales continuaban al concluir el sexenio de López Portillo, pero eran más críticos. Inciso número 1. Se necesitaban más recursos para reactivar la economía sin contar con el petróleo. Número 2. La industria seguía necesitando recursos, pero no conseguía diversas. Número 3. El sector agropecuario seguía deteriorándose. Número 4. Por la deuda externa, México ya no era cliente confiable para la banca privada interna. Número 5. Para pagar intereses y capital deuda externa era necesario sacrificar recursos que el país requería para seguir invirtiendo. Política económica. Este modelo ha abarcado los sexenios de la Madrid de Salinas y Zedillo. La economía mexicana ha variado en diferentes áreas y ha conservado sus principales directrices casi sin modificación. Hubo un proceso de apertura comercial al exterior, reduciendo y eliminando las medidas arancelarias legales para la importación de productos extranjeros. Impulso. El concepto del Estado debía retirarse de la participación económica directa y pasarla al capital privado, pero solo la privatización, no la infraestructura ni la educación. Empezó a disolverse la propiedad colectiva ejidal del campo, impulsando la propiedad privada, ya que el ejido había mostrado su incapacidad. Se suprimieron gradualmente los controles de precio hasta reducirlos a los productos básicos. Se adoptaron presupuestos para abrir los mercados en las áreas en las que practicaba estatal. Estaba bajo control monopólico, pero la falta de capital fue su impedimento para la disolución. Se iniciaron reformas para limitar los impedimentos legales para la participación en diversas esferas de la economía de la administración pública a las estrategias financieras nacionales. La inversión extranjera amplió su margen del 49% y también las áreas en las que tenían acceso. La política financiera se privatiza gradualmente por la promoción de casas de bolsa y venta capital privado de la banca nacional. Impulsó la participación bursátil de las empresas, redujeron el gasto público y aumentaron la recaudación de impuestos con recortes presupuestales. Se dio prioridad a la paga de la deuda externa, o al menos los intereses. Se han tratado de eliminar normas de protección al trabajo frente al capital que establece la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, como la inamovilidad del empleo y al pago por jornada, el salario mínimo, pero estos presupuestos no han sido llevados a cabo. Globalización. El fenómeno es el cambio estructural de las relaciones sociales y económicas de los países para un solo sistema socioeconómico, y las variaciones en sus elementos influyen en el conjunto de sistemas. No es nuevo que ciertos acontecimientos tengan efectos graduales. Lo que define y distingue es la velocidad. Número 1, la velocidad con que los acontecimientos repercuten, y número 2, la extensión de las redes de interrelación. Comenzó a generarse en el siglo XVI y fue en el sistema mundial hasta el siglo que deja de sentir sus efectos plenamente en la cultura y la información y la salud. Además de la economía y la política, es el resultado de la transformación de las relaciones económicas mundiales. En las grandes capitales financieras internacionales han tenido como efecto el reordenamiento de las relaciones económicas, uniendo los bloques económicos. En este momento se pueden identificar 3 bloques económicos. Número 1, Estados Unidos, Canadá, países latinoamericanos y múltiples naciones asiáticas y africanas. Número 2, países europeos y colonias antiguas, Asia y África. Número 3, Japón y cuenca del Pacífico, países de Oceanía y Lejano Oriente. Reformas políticas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial hubo 2 bloques, los capitalistas con Estados Unidos y Europa Occidental, y los socialistas como la Unión Soviética. Hubo pugna por el control político y económico de la urbe, la Guerra Fría. Estos países en sus países dependientes favorecieron el establecimiento de los regímenes
de destino grado de autoritarismo en Latinoamérica. En los 70 hubo muchas dictaduras. En México hubo mecanismos de control estatal con ejercicios autoritarios del poder y represión violenta. En la mitad de los 80 los socialistas entraron en profunda crisis económica, política y social. La disolución del bloque y búsqueda de nuevas alternativas económicas y políticas que este triunfo de los capitalistas maduró a la globalización. Los periodos de gobierno neoliberales han tenido importantes transformaciones del régimen político, teniendo a algo plenamente democrático, pero el proceso ha sido muy desigual. Reformas económicas y su impacto. La política económica neoliberal se implantó por múltiples reformas al conjunto del sistema económico nacional. Estas reformas variaron ampliamente la forma de ser realizados, de temporalidad y ritmo de operación. Plan inmediato de reorganización económica. PIRE. El sexenio de la Madrid empezó con crisis y agotamiento del proyecto de crecimiento económico de la administración precedente basado en el petróleo y endeudamiento externo. El nuevo gobierno quiso atenuar los efectos inmediatos de la crisis económica y la deuda externa para estabilizar la economía. Para salir de la crisis era necesario distinguir acciones realizables a corto plazo y una segunda etapa de acción con medidas de largo alcance atacando de raíz los problemas con el PIRE y el Plan Nacional de Desarrollo, PND. El primero se anunció el 1 de septiembre en el discurso de la toma de posesión y el segundo en mayo del 83. PIRE. Combatir la inflación. Número 2. Recuperar el ritmo del crecimiento. Número 3. Proteger el empleo. Número 4. Disminuir el gasto público y la reestructuración de la administración pública. Número 5. Aumento de ingresos fiscales y analizar el crédito selectivamente. En resumen, el gobierno gastaría lo menos posible, no pretendiendo revertir el déficit presupuestal. Plan Nacional de Desarrollo 83-88. Estuvo articulado en el Sistema Nacional de Planeación Democrática con programas sectoriales, vivienda, regionales, francas fronterizas, institucionales, PEMEX. El documento central del sistema de planeación establecía alineamientos de política en todos los ámbitos. Se proponía objetivos vinculados con la transformación estructural de la economía, intentando legitimizarlo. Se presentó el plan nutrido de propuestas ciudadanas en los foros de consulta popular de la campaña electoral y este plan estaba organizado en 3 partes. Número 1. Reorientación económica contra la inflación y la inestabilidad cambiaria y un cambio estructural para reorientar y modernizar el aparato productivo y distributivo nacional. Número 2. Describía los lineamientos de gasto público vinculados con la economía internacional, capacitación y productividad. Número 3. Daba formas de participación social para ejecución y evaluación del plan para promover la economía de las exportaciones, modificar la política agraria y condición de la estabilidad. El PND se tradujo en contención salarial, elevación de precios y tarifas públicas, reducción y eliminación de subsidios. Plan Nacional de Desarrollo de 89 a 94 tenía 4 objetivos centrales. Número 1. Defensa de la soberanía. Número 2. Ampliación de la vida democrática. Número 3. Recuperación económica y estabilidad de precios. Número 4. Mejoramiento de nivel de vida de población. Proponía la modernización de México con la cual no intervención en asuntos de otros países, rechazándola en el mismo sentido. Hubo propuestas relacionadas con los procesos electorales para hacerlos más confiables con la división de poderes de la Unión para número 1. Reducción del gasto público. Número 2. Nueva política de impuestos de contribuyentes. Número 3. Modernización económica nacional. Número 4. Apertura e importaciones. Número 5. Mayor inversión extranjera. Número 6. Aumento de empleos, nivel adquisitivo, salarios. Número 6. Erradicar pobreza extrema. Plan Nacional de Desarrollo 95-2000. Se desarrolla en 5 grandes rubros. Soberanía. Número 2. Estado de Derecho y país de leyes. Número 3. Desarrollo democrático y social, crecimiento económico y reconversión industrial. Al inicio de los 80 la planta industrial estaba muy deteriorada e incapacitada. Lo básico era combatir la inflación y la devaluación del peso conjuntamente controlando la deuda externa. De la Madrid orientó hacia la internalización con productos que sí podían competir para lograr el nivel de eficiencia que
gran parte de los productos industriales se exportaban con el programa de emergencia económica al inicio del gobierno Zedillo. Una crisis financiera provocada por la caída de la bolsa de valores y devaluación del peso lanzó este programa cuyos objetivos eran: número 1. Reducir el déficit del saldo de la cuenta corriente. Número 2. Crear condiciones de recuperación de actividades económicas en el empleo. Número 3. Limitar el efecto inflacionario a través de 4 elementos fundamentales. Número 1. Pacto entre sectores productivos. Número 2. Ajuste fiscal. Número 3. Profundidad de cambio estructural. Número 4. Integración de un fondo financiero para recursos del exterior. Pacto de Solidaridad Económica, PCE. En diciembre de 1987 se estableció aumento de precios del sector público, recuperándose el rezago previo a ajustes al salario público, acelerar la privatización, reducir impuestos a importaciones, devaluación del peso controlada y aumento de emergencia al salario mínimo. Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Económico, PECE. Salinas, al principio del sexenio, evitaría la inflación, el equilibrio presupuestal, recuperando el crecimiento económico. Pacto para el Bienestar y Estabilidad, Crecimiento Económico, da continuidad al PECE con Zedillo, vinculando al Programa de Emergencia Económica. Acuerdos internacionales. Sobre aranceles y el comercio del GATT en 1986, el primer organismo impulsado por países capitalistas con mayor desarrollo industrial que incentiviza la libre competencia en el mundo con el desmantelamiento de las barreras arancelarias. Acuerdos internacionales. Tratado de Libre Comercio América del Norte, TLCAN. Elimina de manera más completa los impedimentos arancelarios de México, Canadá y Estados Unidos en enero de 1994. Impacto social. Gasto social. Importantes reducciones desde la Madrid. Educación en el Estado ofrece servicios educativos. Combate el analfabetismo, la reprobación y la diserción. Salud. Todos tenemos derecho a la atención salud por la Constitución, en la ley reglamentaria, en el artículo 4 constitucional. Vivienda. En su mayoría son empresas privadas y a veces participa el Estado. Hay graves problemas de espacio y servicios. Empleo y desempleo. Hubo aumento de desempleo en la crisis financiera del 1994. Los empleados no están ligados a la producción sino a la prestación de servicios. Pobreza. Carece de educación primaria en muchos adultos o son analfabetos con salud y vivienda deficientes. Transformaciones políticas. En el periodo neoliberal los principales aspectos son: desarrollos de organismos de sociedad civil. Número 2. Organización de movimientos de demandas de grupo. Número 3. Organización de movimientos para la satisfacción de demandas e intereses de distintos organismos no gubernamentales. Número 4. Organizaciones ecológicas, OE. Número 5. PGE, partidos de grupos ecologistas. Número 6. FECOMEX, Federación de Conservacionista Mexicana. Número 7. Greenpeace, Grupo de los 100, PBEM y Alianza Cívica. Número 8. Anatocismo, cobro de intereses sobre intereses, es legal en 1998. Número 9. 1 de enero de 1994 se da el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Número 10. Corporativismo, proceso de la urbanización y ganancia de diversos sectores poblacionales. Número 11. Ley de fomento de la propiedad industrial. Con Salinas se modifican disposiciones que restringían la libertad de las compañías mexicanas para adquirir tecnología extranjera.